Y con eso entonces empezamos lo que les voy a mostrar. Lo primero, déjenme ver acá, compartir pantalla. Esto me interesa. Si no se viera, por favor háganmelo saber. Si están en silencio, significa que se ve bien, ¿ok? Acá está lo que yo les decía, el trazado de cancha, dos integrales de carácter asincrónico, hay fechas, ¿no? Pero pueden ustedes, si tienen problemas, enviar los trabajos después. Los trabajos de 2 a 4 a 5 estudiantes, la tercera nota es el promedio de las dos anteriores, ¿ok? La tercera es el promedio de las dos, ¿ok? Luego, los trabajos son fundamentalmente conocimiento de las clases, esa es una parte, y las investigaciones y los aportes que ustedes deban realizar en forma personal, es decir, las clases tienen 2 sesiones, ¿no es cierto? Bien, el profesor debe hacer solamente una, en un lapso de ¿cuánto? 40 minutos mínimo, ¿no? Y máximo, la verdad es que yo no me voy a extender más que eso. Y la segunda sesión es de ustedes, para investigar, para buscar información, ¿no es cierto? Para, qué sé yo, contactarse entre ustedes, tú nómbralo. Las clases van a quedar grabadas, ¿ok? Quien no pueda asistir puede escuchar el audio en la grabación que va a quedar en eAula. No el video porque es muy pesado y no lo puedes subir, ¿no? Sigo. Estas son las 2 subunidades que yo he escogido del programa. El programa se los voy a enviar y dejar en eAula. Obviamente que es más extenso, pero yo he debido escoger, a petición de la institución, 2 subunidades que son medulares, ¿no?, para su formación. Escogí la primera, la deslegitimación de las metanarrativas. Ahí hay una pequeña definición. Vamos a trabajar principalmente un tema muy, pero muy pertinente, que es el del conflicto de autoridad y autoritarismo, ¿no? No podemos desconocer que en Chile hay en estos momentos la evidencia de un problema de la idea de autoridad. Y esa idea de autoridad dice relación con los conflictos que se han desarrollado en las últimas décadas, ¿no? Y que han derivado en un franco descrédito, en una franca deslegitimación de la idea de autoridad. Eso comenzó, podríamos decir, con propiedad en los años 60 a nivel mundial. Y Chile no fue ajeno a ello, ¿no? Entonces, vamos a estudiar el fenómeno. Yo voy a conversar, a hablar, podemos intercambiar ideas. Ustedes deben leer principalmente lo que yo les voy a enviar y luego hacer un trabajo sobre un temario que va a ser la estructura de las clases. Es decir, yo voy a desarrollar cada clase sobre la base de ese temario que se los voy a mostrar a continuación. La subunidad 2, que tiene como fecha de prueba integral, perdón, la primera tiene fecha integral para ustedes el 1 de octubre. El otro es para San Felipe, así que ustedes no se enreden con eso. ¿Ok? La segunda subunidad tiene como fecha de evaluación para ustedes el 19 de noviembre, dice ahí sección Valparaíso. ¿Cuál es el tema? Minorías. Así como hay un evidente conflicto con el tema de la autoridad, hay un evidente conflicto con el tema de las minorías. Particularmente se evidenció a través del estallido feminista, ¿no?, que se desarrolló el año pasado y que ha seguido su curso. Entonces vamos a estudiar el tema de las minorías desde distintas percepciones, ¿no? Feminismo, minorías sexuales, minorías étnicas, tú nómbralo. Bien, aquí están el calendario. Esta es la clase de hoy, el 3 de septiembre, y bueno, hice algo malo. Y luego entonces puse solo subunidad 1, ¿no?, porque todavía no puedo desarrollar bien qué es lo que voy a ver en cada clase. Hay un receso de fiestas patrias del 14 al 17, sigue la subunidad 1, ¡pum!, fecha de la primera integral, ustedes deben enviar entonces el primer trabajo. Conseguimos con la segunda subunidad, y aquí viene esto, que es la retroalimentación y sistematización académica, que en palabras simples es un receso. Significa que en esa semana, del 12 al 15, 12, 13, 14, 15, puse 15, ¿no?, que es día jueves por ustedes, no hay clases. Solamente ustedes se dedican a estudiar, se dedican a ordenar sus clases,
Si hay preguntas, las pueden formular por vía de correo electrónico, etcétera, etcétera. Volvemos la semana siguiente, clase, otra retroalimentación, otro receso, no clase, no prueba, no whatever. Y luego la evaluación 2 en la semana siguiente. Estamos en noviembre y entrega de notas el 26 de noviembre para ustedes. Otro receso el 30 de noviembre al 3 de diciembre. Vemos los casos pendientes porque ya las notas habrán estado puestas, pero quienes por la razón que fuere no la tengan, se ven esos casos, la fecha obligada de prueba especial y termina el semestre entre el 21 y el 24 de diciembre. Las notas tienen que estar puestas en acta. Como ven, hay una nota. En las semanas de retroalimentación habrá clases, tareas y evaluaciones, lo que yo les dije. ¿Ok? Voy a salir. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá sobre eso? No, profesor. Bien, estamos claros. Que además se las voy a enviar, ¿no? Así que tampoco merece mayor... Vamos a compartir otro documento, el cual documento es... no se puede minimizar el Zoom. Ok. ¿Dónde estás? Wait. El trabajo. ¿Dónde estás? Díganme ustedes si se ve o si no se ve, por favor, que No se ve. no se ve. ¿Cómo hago para sacar este mono que está acá? Espérate. El calendario. El calendario quiero sacarlo y quiero ver los trabajos. Puede ser Entonces, apretando la tecla Alt y la S, porque ahí comparte pantalla. Alt, S. F de F. No, S. S de sapo. S de sapo, ahí está más claro. Bien. O sea que salí en la práctica, ¿no? Vamos a ver de nuevo. Compartir pantalla. El trabajo. Muchas gracias. Mira que aprende uno con ustedes. Más que ustedes con nosotros. Yo espero que no. Ahí tienes tú el trabajo. Si ustedes observan, son 26 ítems. ¿Ok? No significa que los alcance yo a cubrir todos, ¿no? Algunos los voy a ir desarrollando clase tras clase y otros van a ser de investigación de ustedes. Los de investigación de ustedes normalmente va a ser ver alguna película o resúmenes de películas, resúmenes de documentales o ver documentales, porque no puedo cubrir eso en tan poco tiempo, en 40 minutos, y prefiero aprovechar la clase para exponer las ideas que debo exponer sobre el tema. Si ustedes ven, dice unidad 2, no le hagan caso, eso es la unidad 2 de una clase presencial, pero va a ser la unidad 1 de este modo de enseñanza. Y la idea es comenzar viendo qué es lo que está pasando en nuestro país en esta situación, en estos momentos, ¿no? El curso se llama Estética y Crítica Cultural, ¿ok? Bien. Pero, ¿qué es lo que persigue un curso de Estética y Crítica Cultural? Advertir las representaciones estéticas del momento, tratar de reconocer sus causas y tratar de definir parámetros de análisis y de goce estético. ¿Okay? No se trata de, ¿cuál sería el término? De pensar que algo es bueno o es malo. Los principios morales aquí para la apreciación estética no tienen sentido, ¿no? Lo que nosotros debemos es ser capaces de reconocer un objeto estético.
Piensen ustedes, el graffiti, por ejemplo, ¿no? Las distintas formas de graffiti es algo que no puedes desconocer, es una representación estética de la sociedad contemporánea y sin lugar a dudas es una representación de reclamo, de queja, ¿no? De apuntar con el dedo hacia, bien digo, los conflictos que afectan a la sociedad actual. Hace unos días atrás apareció una noticia que mostraba un grupo de jóvenes que habían literalmente asaltado, ¿no? Por lo abrupto de la acción, un par de vagones del metro y lo habían pintado enteramente. Entonces, claro, la conducta habitual, la reacción habitual del común de las personas es rechazar aquello, cuestionarlo. No digo que a mí me guste, ¿eh? No. Mi trabajo no es, al igual que ustedes como profesores en unos años más, no es que algo te guste o no te guste, no te puedes guiar por el principio del gusto cuando se trate de un análisis profesional. Se trata de tratar de comprender para luego poder explicar. Ese es nuestro trabajo, ¿ok? El trabajo de un profesor, de una profesora, es comprender para poder explicar y poder explicarse para sí mismo, ¿no? Que te guste o no te guste, no, eso queda para tu, podríamos decir, ámbito privado, ¿no? Lo que la gente espera de nosotros es, en alguna medida, asesoría, iba a decir ayuda, ¿no? Pero suena como un poco exagerado, asesoría como para poder comprender algo. Y ese es un ejemplo, ¿no? Porque quieras que no, a la idea de belleza está estrechamente ligada a la idea de moral. Por eso que algo que aparentemente es feo, entonces es calificado como malo. Esto parte desde Platón, siglos antes de Cristo, ¿no? Y es explicable desde esa medida. Entonces, ¿es un fenómeno interesante? Sí, lo es, sin lugar a dudas. Ustedes me preguntarán, ¿le gusta? Algunas cosas sí, algunas cosas no, pero la verdad es que insisto, ¿no? No es no es ese mi objetivo. Mi objetivo es tratar de comprender para poder, en el caso que fuere necesario, explicarlo. Esas condicionantes sociales y culturales, entonces, tienen manifestaciones estéticas, sin lugar a dudas, que van más allá de la pura literatura. Este no es un curso sobre pura literatura. En circunstancias normales, debiéramos ver cine, debiéramos ver música, debiéramos ver televisión o hablar sobre lo que la televisión produce, lo que hay en streaming, lo que hay, bueno, y podría seguir, ¿no? El tiempo no va para tanto, pero bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo por cubrir lo que se pueda cubrir. Vamos a partir de los años 60 aproximadamente. ¿Por qué? Porque para Chile en particular, en los años 60 se produce un fenómeno que va a iniciar cambios significativos que van a derivar en la emergencia de las clases sociales menoscabadas, ¿no? En otras palabras, los pobres. La verdad es que la palabra pobres es bastante imprecisa, ¿no? Pero en ese entonces ya en literatura comenzó a aparecer la expresión aplicada a un segmento social chileno, la expresión lumpen. Lumpen es una palabra alemana que significa andrajo o andrajoso, ¿no? El lumpen comienza a aparecer de modo amenazante para una parte de la sociedad chilena, la parte más acomodada. No quiero usar las expresiones clichés, ¿no? De burgués y todo eso. No. En mi análisis, y yo les invito a lo mismo, traten de utilizar términos neutros que puedan cubrir satisfactoriamente lo que quieren expresar, pero que su neutralidad permita que no tomen un partido, sino que trate de analizar el fenómeno con la mayor objetividad posible, ¿no? ¿Difícil? Sí lo es. Pero bueno, es parte de lo que debemos hacer, ¿no? Los 60 entonces tienen esa particularidad. Es el inicio, si tú quieres, del quiebre del modelo tradicional y es el inicio del quiebre de la idea de autoridad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con eso, hasta llegar al golpe militar, inevitable, ¿no es cierto?, como hecho social y cultural,
cambió Chile, sin lugar a dudas, ¿no? Y prueba de ello es lo que estamos viviendo hoy en día. Y claro, la pregunta es, ¿cómo cambiamos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué manera ha afectado a los distintos segmentos de la sociedad chilena? ¿No? Porque no podemos hablar de la sociedad como un solo grupo. Así es que cada punto entonces va a ir tratando sobre ello, yo lo voy a ir explicando, y ustedes a su vez, cuando llegue el momento, harán el trabajo respondiendo cada uno de estos ítems, ¿no? El caso de Adolf Eichmann y la visión de Hannah Arendt, la periodista que cubrió el juicio de Eichmann, ¿no? Interesante, o sea, bueno, todo lo que es terrible en el momento con el paso del tiempo pasa a ser un fenómeno interesante, si tú quieres, para el análisis, ¿no? Hay un film en Netflix, no es malo, que trata sobre el caso Eichmann. Es un film, tú sabes, de acción, un poco, no refleja en un 100% todo el tema, pero es interesante. Ustedes tienen que buscar lo que sea interesante para sus alumnos, lo que pueda ser atractivo. Yo diría que sí lo es, ¿no? Ahora, leerse todo el trabajo de Hannah Arendt sobre el caso Eichmann, obviamente que no va a ser entretenido para un alumno de colegio. Vamos a ver algún trabajo de Teodoro Adorno, ver el tema del ambiente social de los 60, bueno, y así suma y sigue, ¿no? Ver por qué Frey, Alessandri Frey y Allende. Tú me dirás, eso me suena como a, no sé, más o menos como a los romanos, el Imperio Romano. No es tan anterior, la verdad, es bastante cercano. Además que yo nací en esa época, no es tan atrás. Alessandri Frey y Allende es lo mismo, si tú quieres, más o menos, de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Los conflictos encontrados de segmentos sociales que no han logrado encontrar puntos de afiatamiento, ¿no? Sino que literalmente hay una bronca parida que no se ha terminado. El 7, les voy a invitar, más bien empujar, a que vean dos films que son obligados, ¿no? El Chacal de Nahuel Toro, que es un film fiction documental interesantísimo, y Valparaíso, mi amor, que es una de las películas de Aldo Francia, que yo la escogí, ¿no? Y la desarrollo, porque trata sobre esto, Valparaíso. Valparaíso es miserable, la verdad, no es ya ni siquiera pobre, es miserable, cada vez se ha ido empobreciendo más, en un contexto en que se esperaba que se desarrollara desde, supón tú, cuando yo nací en Valparaíso hace 63 años atrás, pues bien te informo, no se ha desarrollado nada. No. Y eso lo hace para mí atractivo por lo real. Esto es Chile. Detrás del computador, estoy mirando por sobre la pantalla, están las quebradas, ¿no? Yo vivo en un sector que está en unas quebradas, en una parte alta de Valparaíso, y donde se junta con Viña, por ahí por Nueva Aurora, por esos lados, ¿no? Y si bien mi casa es muy grata, me la hice con harto esfuerzo, al frente hay mediaguas que se las han hecho en las tomas. Y en las noches, cuando yo salgo a fumar un cigarrillo, esas casas no tienen luz, porque no hay alumbrado eléctrico ahí todavía, ¿no? Y tú ves con las luces de, no sé, se me ocurre cualquier cosa que sea autónoma, ¿no? Una lámpara de parafina o alguna cosa que no es electricidad. No tienen alcantarillado, se ven las casetas con los fosos sépticos, ¿no? Sí hay autos en las puertas, lo cual no deja de ser interesante, al igual que las antenas parabólicas, ¿no? Y es gente absolutamente decente. Es decir, no por pobre, indecente, o no por pobre, como te dije, si yo, rechazable o algo parecido, ¿no? Este Valparaíso es el reflejo de un Chile que no ha podido solucionar sus conflictos, ¿no? Y en Valparaíso, mi amor, que es esa película de los años 69, 70, la verdad es que se ve este Valparaíso que no ha cambiado gran cosa. ¿Qué ha cambiado? La gente ya no muere de las enfermedades de antaño. No, pero se muere por otras enfermedades.
era muy común que los hombres muriesen de cirrosis por el alcoholismo, que era el flagelo, ¿no? De hecho, el mismo Aldo Francia tiene una docupelícula sobre el tema de la cirrosis. Los hombres morían alcohólicos tempranamente, ¿no? Las mujeres morían tempranamente en lo que llamaban de forma eufemística el trabajo de parto. Y en en las escenas aparecen en los conventillos no han desaparecido, como algunos creen que no existe, ¿no es cierto?, esa pobreza en Chile. Y yo creo que lo que ha cambiado es que las artesas han desaparecido, digamos, en cantidad, y han sido reemplazadas por lavadoras, ¿no? Lavadoras fuleras, qué sé yo, que funcionan de vez en vez y de cuando en cuando. Más allá de eso, no veo grandes cambios. Y eso, sin lugar a dudas, tiene impacto, ¿no? Lo que hay hoy por hoy es el estallido social, es el resultado de más de un siglo de conflictos en una sociedad que no ha podido solucionarlo. Es entonces un rechazo a la idea de autoridad que no ha sabido encontrar una solución a los problemas de todos, ¿no? Por eso que me interesa, luego sigo, estos experimentos, ¿no? Ron Jones, Stanley Milgram, porque son dos autores emblemáticos que hicieron experimentos para demostrar los conflictos del sujeto con la autoridad. Voy a continuar, ¿no? Luego vamos a tratar el tema del relato testimonial y la dictadura, ¿no? Sin lugar a dudas, es un hecho histórico que no podemos dejarlo de lado. Y claro, nos obliga a estudiar algunos conceptos que se replicaron durante la dictadura, pero que tienen un origen muy anterior, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial voy a partir los juicios de Nuremberg, ¿no? Allí surgieron varios términos que luego se van a replicar en las dictaduras de los años 70, tanto en Chile, Argentina, Brasil, tú nómbralo, ¿no? Y uno de ellos es la ley de obediencia debida, ¿ok? Lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Un film que tiene un remake es La Ola, es interesante, vale la pena conocerlo, quizás ya lo vieron en el colegio alguna vez. Una obra de teatro que es interesante, de Ariel Dorfman, chileno avecindado ya en Estados Unidos muchos años. Es una obra emblemática, quieras que no, porque no explica, representa, el que debe explicar o explicarse es el espectador, ¿no? Que el tema del bien y el mal, la verdad, en situaciones de crisis como una dictadura, está separado por un cabello. Y claro, todos nosotros que nos creemos moralmente invulnerables, probablemente no lo somos tanto. El film lo demuestra, ¿no? En razón de un tema histórico, la participación de médicos, doctores, en la tortura. ¿Okay? Así es que vamos a tratar el tema de La muerte y la doncella. Un librito pequeño, no sé si será posible conseguirlo, ¿no? Yo tuve suerte, pero creo que no he visto más que eso, que se llama Traición a Hipócrates, y eso tiene que hacerse con mayúscula porque es el nombre del libro, de Francisco Simón. Bueno, vamos a seguir con algunos relatos testimoniales, algunos hechos. Lo que aquí ustedes van a investigar algunos nombres, ¿no? Que obviamente no tengo yo tiempo para contarles más cuentos, y además que para qué, si los pueden leer por todas partes, ¿no? Manuel Contreras, Miguel Krasnov, Pedro Espinosa, Miguel Woodward, Natino Guerrero y Parada, que son los degollados, ¿no? La Operación Cóndor, la Operación Siglo XX, y así suma y sigue, ¿no? Un breve resumen para que tengan una idea más o menos acabada. Algunos documentales, Estadio Nacional, La Cueca Sola de Love, Pinochet, Chile, La Memoria Obstinada, El Mosito, un resumen, y algunos films que lamentablemente han ido desapareciendo. No conozco algo así como un reservorio, que no me gusta esa palabra, un archivo de films de esa época, ¿no? Los que yo grabé, los grabé en video, así que se imaginarán que se ven horribles y no se los voy a mostrar a nadie porque no tienen buena resolución, ¿no? La Frontera, excelente film. Amnesia, mejor todavía, ¿no? De Amor y de Sombra, no es tan bueno, pero la ventaja que tiene es que
se basa en el libro de Isabel Allende y refiere uno de los hechos más horrendos de la triste historia reciente de Chile, ¿no? La masacre en los hornos de Lonquén. Isla 10, que se hizo una película de regular factura aquí en Chile, bueno, luego otras películas, y colorín colorado, el temario de la primera unidad se ha acabado, ¿ok? Voy a dejar de compartir, entonces. Bien, eso es lo que ustedes van a ver conmigo en la primera parte, ¿vale? Así es que yo les voy a mandar toda esta información y ustedes van a comenzar a investigar. Mira, les voy a marcar, y se me acaba de ocurrir la verdad, no voy a esperar a llegar al ítem para decirle, ustedes tienen que investigarlo. No, 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 les voy a pedir que lo investiguen desde ya, para que así vayan adelantando y me ayuden y no tenga yo que explicar tanta cosa que a lo mejor no es necesario, ¿no? Y cuando terminemos la unidad relacionada con autoridad y autoritarismo, haré esta misma explicación con el tema de las minorías. ¿Ok? ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta relacionada con? ¿Alguna pregunta de qué tienes ahí, Camila? ¡Ah, un gato! No, 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 no lo saques. Mira tú, un No, gato. no lo voy a sacar, es su hora del regaloneo. Siempre está aquí cuando estoy con... Yo tengo un perro chico, feo, quiltro, que lo guardo porque ladra y ladra, ladra y jode. Al final es... Así es Ahí que... lo molesto. Bien, ¿qué preguntas pueden tener? No sé, de las clases, de las evaluaciones, del receso ese que le pusieron ese nombre tan fifí. Profe, ¿por qué vamos a ver el experimento Milgram? Y si es que lo vamos a ver, el de la cárcel de Stanford, creo que se llama también. Sí, tiene un... ¿Cuál sería la palabra? Una versión cinematográfica que la he visto así, pero no entera, ¿no? En cable, que es el hecho de ¿cómo se llama? De la que tú llamas, ¿no? La cárcel de La cárcel Stanford. de Stanford. Sí, sí, pero la pregunta tuya no la entiendo. ¿Por qué la vamos a ver? Es que igual siento que es como algo más de psicología de masa, por eso como que lo pregunto. Eso lo vamos a ver como para crítica cultural. Qué buena observación. Sí, en la práctica todo el curso, al hablar de autoridad y autoritarismo, está estrechamente ligado al tema de la psicología de masas, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy es una evidencia de algo que comenzó a manejarse soterradamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se llamó conductismo, es decir, manejar la conducta de masas para fines que el grupo de poder dominante, en este caso el gobierno, necesitaba. ¿Okay? Eso va en la primera unidad, así que lo tuve que omitir, pero en la práctica es fácil de decir en un par de palabras, ¿no? Si estás en guerra, supón tú, y necesitas que la gente no encienda las luces en la noche porque haría que los bombarderos logren cachar la ciudad durante la noche, tienes que hacer que toda la gente no encienda las luces. ¿Cómo convences tú a una población, voy a inventar, de 1 millón de habitantes que nadie encienda las luces? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Cómo puedo persuadirlo? ¿Cuál podría ser el recurso más? ¡El miedo! ¡El miedo! El de siempre. Funciona. Funciona. Es terrible que lo diga. Yo no, porque claro, tú esperarías quizá una respuesta más políticamente correcta, ¿no? Pero el miedo funciona. Nosotros como profesores lo sabemos. Una mirada adusta, ¿no es cierto? El ceño fruncido, la mirada sostenida, y el alumno se encoge en el asiento, ¿no es cierto? Como un chanchito de tierra. Y claro, tú sabes que va a tener miedo, pero no de ti. Tiene el miedo que le inculcaron desde su temprana infancia. Y cuando uno tiene miedo de alguien desconocido, en la práctica es el miedo enseñado, que tú lo estás proyectando en ese alguien desconocido. ¿Me entiendes?
Yo no le he hecho nada a ustedes, supón tú, pero es probable que alguien me tenga miedo. Tiene miedo por mi cara de idiota, obvio, ¿no? La cara de enojado, a lo mejor por mi tono de voz, a lo mejor porque lo que le han dicho que yo hago. Eso es psicología de masas. ¿Te das cuenta? Y claro, uno de los factores que es fundamental en el miedo es el dicen qué, el rumor. Bueno, eso funcionó muy bien durante la Segunda Guerra Mundial, generó una serie de teorías, fue la base de la publicidad, ¿no? Para tiempos de paz, etcétera, etcétera. Pero luego se advierte, se ha replicado en cada situación de crisis. Entiéndase por situación de crisis, hechos de violencia que afectan a toda la sociedad. Esta es una situación de crisis. Y claro, tú te das cuenta que comenzó cuando. Alguien podría decir, no, comenzó con el estallido. No, ¿qué estallido ni qué cuarto? Eso fue ya ¿cómo se dice? La fruta, ¿cómo se dice sobre la torta? La guinda del postre, eso es. Ya está como pasado de moda esa expresión, ¿no? No, es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo. Pero repito, psicología social, claro. Yo no termino de entender cómo los jóvenes, ustedes particularmente, tienen conductas masivas en razón de mensajes a través de las redes sociales. En circunstancias que a mi generación, ahora tú comprenderás que son generaciones obviamente distintas, tú no las mueves, pero ni por si acaso, ¿no? Y si alguien te dice, no sé, con un WhatsApp que debes ir a la Plaza Victoria a protestar, tú lo mandas al diablo y déjate de joder, qué sé yo. Es interesante cómo las conductas masivas van cambiando en razón, pensamiento de colmena, claro, en razón de los cambios que se están produciendo, ¿no? De que son buenos o malos, cuidado, cuidado con los juicios de valor, con los juicios morales. No, son simplemente es, ¿no? Y puede tener aspectos positivos o negativos, dependerá de los resultados, ¿no? Pero volviendo a la observación entonces, sí, es psicología de masas, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que está ocurriendo es psicología de masas así, pero a nivel de superficie. Y bueno, tendremos que ver de qué manera eso nos ha ido afectando y cómo podemos usarlo para enseñar, porque ustedes tienen que pensar. No, ¿qué tienen que pensar? Ya lo saben, ya si ustedes son fruto de estos cambios, ¿no? De la revolución pingüina y todo eso, no van a encontrar alumnos que estén dispuestos a escucharlo. No lo van a encontrar, así como ustedes lo hicieron muy probablemente en el colegio. ¿Por qué? Primero porque las formas de enseñanza están obsoletas, sí, lo están. Segundo, porque los contenidos no son pertinentes, también es cierto. No les interesan los contenidos, a menos que te las arregles de alguna manera para hacerlo, ¿no? Y tercero, quizás lo medular, porque no van a creer en ustedes. Nadie puede ser autoridad si la gente no cree en ella. No en el sentido religioso, cosmogónico, ¿no? Miren, quizás lo entiendan de la siguiente manera. Hay una frase, una definición muy buena, que dice que el concepto de autoridad es legítimo y necesario para el funcionamiento gracias Luis, para el funcionamiento de una sociedad. ¿Por qué? Porque la autoridad es un sujeto, él o ella, al cual un grupo le concede ciertos derechos sobre el grupo, como mandarlos, ordenarlos, ¿no es cierto?, pedir que hagan esto, que hagan lo otro, etc. ¿Por qué ese grupo le permite eso a ese sujeto, él o ella? Por los beneficios que el grupo espera obtener de ese sujeto. Acabados los beneficios, acabado la autoridad. Veamos, ¿qué tanto sentido tiene? Si ustedes son creyentes, un sacerdote es autoridad. ¿En razón de qué? En razón de tus creencias, ¿no es cierto? Pero voy a extenderme más sobre ello.
Si vas al médico, el doctor es autoridad. No creo que te pongas a porfiarle y le diga, no, ese remedio no, está equivocado. No, el doctor te va a decir, mira, tú tienes esto, deja de hacer esto otro y tómate esta cuestión y listo, y tú sales para afuera feliz de la vida, convencido, convencida de que eso es. Él es autoridad. El beneficio te va a sanar. Profesores o profesoras, ¿qué beneficio podemos ofrecer? A los ojos de los alumnos y alumnas, ninguno, porque no les interesa lo que llevamos. Conocimiento, está todo en internet, te van a decir. ¿Sabes lo que hace, creo, no, en mi experiencia de 40 años haciendo clases? Lo que a los alumnos y alumnas les resulta interesante es que sientan que realmente le importan al profesor o profesora, más allá de las clases, más allá de los contenidos, más allá de los temas, de los programas del Ministerio de Educación. Eso. Cuando te dejen de importar los alumnos, deja este trabajo. Los contenidos son una cuestión secundaria, quieras que no. Esa autoridad, repito, te la concede el grupo. Tú no puedes imponerla. Voy a abrir una puerta, porque esto parece un año. Si tú quieres imponer la autoridad, eso es autoritarismo. Eso es autoritarismo, ¿no? Y en este trabajo de profesor, al igual que en el trabajo de cualquier sujeto, hombre o mujer, que desee ejercer autoridad, no, lo dije mal, que esté obligado a desempeñar el rol de autoridad. Llámalo un sacerdote, llámalo un médico, llámalo un policía, llámalo un profesor o profesora. La moral es importantísima. Son trabajos que tienen una enorme carga moral, en el sentido del bien y del mal, ¿no? Ustedes van a tener 40 alumnos por curso, 5, 6 cursos por semestre, ya tiene 240 en el primer semestre, más 240 en el segundo semestre, más sus familias, porque de ti van a hablar en la mesa a la hora de almuerzo, que se yo, la profe de castellano me dijo que tenía que ver, ¿y cómo se llama tu profe? Se llama tanto, sí que sí, la señorita tanto, listo, te va a conocer la familia. Multiplica esa cantidad de gente por 40 años de ejercicio. Así es que más vale que vayan dándose cuenta que es un trabajo que va bastante más allá del manejo de los contenidos, ¿no? Insisto, ¿tiene que ver con la autoridad? Sí, sí. Pero la autoridad, cuidado, no hace lo que se le antoje. Eso es autoritarismo o abuso de autoridad. No, repito, voy a volver a la definición, ¿no? Que la estoy obviamente adaptando. Es un sujeto, hombre o mujer, a quien un grupo le concede ciertos derechos sobre el grupo en razón del beneficio que pueden obtener de ese sujeto, hombre o mujer. Acabado el beneficio, acabada la autoridad. Y cuidado, es un conjunto de variables que el grupo determina. Tú no puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es el quiebre moral. En los sacerdotes ya no se cree, ¿no? Porque todo lo que todos sabemos, la iglesia, la pederastia, la pedofilia, los abusos sexuales, tú nómbralo. La iglesia está literalmente destruida, está en el suelo. Le va a costar mucho levantarse. La policía, las Fuerzas Armadas, ya no pueden estar más desprestigiadas. Los casos de corrupción, de manejo indebido de dinero, los casos de derechos humanos, los abusos de autoridad, han perdido la estatura moral que alguna vez tuvieron, cuidado, cuando yo era niño, 40.000 años atrás, Chile creía en sus Fuerzas Armadas, fíjate, y te llevaban los papás a ver los desfiles, y el 21 de mayo, todo eso se fue al diablo el 73, obviamente, ¿no? Bien, en gran medida. Fuerzas Armadas. ¿Qué más? La medicina. Un negocio.
Es decir, si no tienes dinero no vas a poder acceder a un tratamiento adecuado, debido, ¿no? Y así podríamos seguir. Y nosotros en la educación, que históricamente hemos sido cuestionados, no escapamos a ello, ¿no? El tema de la autoridad importa, sí. Los políticos, olvídate, no tengo nada bueno que decir de los políticos en general. Pero el problema es que para el funcionamiento de una sociedad dada, los necesitas. A menos que encuentres otra forma de funcionamiento social, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver el tema de la sociedad, vamos a ver las conductas de masas que comienzan a evidenciarse, ¿no? Como mecanismo de manejo de las sociedades a partir de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, hasta llegar al estado actual en el que nos encontramos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna otra? Bien, vamos a dejar hasta acá, ya les dije, ¿no? 40 minutos vamos a tener de clase, no más que eso. Y yo les voy a enviar de inmediato al correo electrónico de todos la información que les he mencionado. Léanla cuidadosamente y Monse, tu perro está jodiendo ahí, ¿no? Y no es tu perro, son tus perros, por Dios. Les mando la información y entonces comenzamos las clases debidamente, la clase el próximo jueves. ¿Vale? Si tienen preguntas, correo electrónico y veo yo forma de solucionarlo. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Cambio. Sí, estamos bien. Ya pues. Sí, profesor. Todo claro. Ya pues. Veámonos el próximo jueves. Cuídense, que estén bien. Pueden ir Gracias, profe. bajando. Saludos. Chao, profe. Buena tarde. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. El próximo jueves. Esperamos no molestar. Ya, para la próxima clase se los digo porque ahora no. Gracias, chao, chao. See you later. Bye bye. Ah, perdón. No, tengo que parar esto.